Les ofrezco un viaje a la esencia misma de la vida rural en La semilla milagrosa. Entretejido con el delicado hilo de la naturaleza, esta obra captura la lucha humilde de los campesinos, sus sueños y penurias. A través de la historia de Iván, un hombre obstinado y aferrado a la tierra, exploramos la trama de la existencia humana en su estado más puro. Las estaciones marcan el compás de su vida, mientras el amor, la adversidad y la esperanza florecen como semillas plantadas en la tierra fértil de nuestras almas. Les invito a sumergirse en este relato conmovedor y atemporal, donde cada página es un reflejo de la vida misma. Los dejo ahora sí con el audiolibro de La semilla milagrosa. Auviblio. Auviblio presenta La semilla milagrosa. Escrito por León Tolstoy. Narrado por D'Angelo Medina. Traducción, edición y revisión del texto de Auviblio. Un día, un grupo de niños descubrió en un barranco un objeto semejante a un grano de maíz, con una ranura en el medio, pero del tamaño de un huevo de gallina. Un viajero que pasaba por la zona lo observó, lo adquirió de los niños por una pequeña moneda, y tras llevarlo a la ciudad, lo vendió al rey como objeto curioso. El rey convocó a sus eruditos y les solicitó que identificaran el objeto. Los expertos se lanzaron a la tarea, pero no lograron descifrarlo. Hasta que un día, con el objeto en el alféizar de una ventana, una gallina entró volando y lo picoteó hasta hacerle un agujero. Y entonces todos reconocieron que era un grano de maíz. Los sabios se acercaron al rey y le informaron: «Es un grano de maíz». El rey quedó asombrado y mandó a los expertos a que investigaran cuándo y dónde había crecido ese maíz. Los sabios reflexionaron nuevamente y revisaron sus textos, pero no lograron hallar nada sobre ello. Por tanto, regresaron al rey y le comunicaron: «No podemos darle una respuesta. Nuestros libros no contienen ninguna referencia al respecto. Deberá preguntar a los campesinos, quizá alguno de ellos haya escuchado de sus ancestros cuándo y dónde creció un grano de ese tamaño». Entonces el rey ordenó que le presentaran a un granjero muy anciano. Sus sirvientes encontraron a un hombre de esas características y lo condujeron ante el rey. El hombre, viejo y encorvado, pálido como el polvo y sin dientes, logró llegar a la presencia del rey con la ayuda de 2 muletas. El rey le mostró el grano, pero el viejo apenas podía verlo. Sin embargo, lo tomó y lo exploró con las manos. El rey le preguntó: «¿Podrías decirnos, anciano, dónde creció un grano como este? ¿Has comprado alguna vez este grano o lo has sembrado en tus campos?» El anciano estaba tan sordo que apenas podía oír las palabras del rey, y solo con gran esfuerzo logró entender. «No», respondió al fin. «Nunca sembré ni recogí algo similar en mis campos, ni jamás lo compré. Cuando adquiríamos maíz, los granos siempre fueron tan pequeños como los de ahora. Pero podrías preguntarle a mi padre. Quizá él sepa dónde crecen esos granos». Entonces el rey mandó a buscar al padre del anciano, y éste fue encontrado y llevado ante el rey. Caminaba con la ayuda de una muleta. El rey le mostró el grano, y el viejo agricultor, que aún podía ver, lo observó detenidamente. Entonces el rey preguntó: «¿No puedes decirnos, anciano, dónde se cultivaba un maíz como este? ¿Alguna vez has comprado o sembrado este grano en tus campos?». Aunque el anciano tenía problemas de audición, escuchaba mejor que su hijo. «No», respondió. «Nunca sembré ni recolecté un grano como este en mi campo. En cuanto a comprar, nunca adquirí nada, porque en mis tiempos no se utilizaba el dinero. Cuando uno cultivaba su propio maíz y cuando había alguna necesidad,
compartíamos entre nosotros. No sé dónde se cultivaba un maíz como este. El nuestro era más grande y producía más harina que el grano actual, pero nunca vi nada parecido. Sin embargo, he oído a mi padre decir que en su época el grano era más grande y producía más harina que el nuestro. Será mejor que le pregunte a él. Entonces el rey mandó a buscar al padre de este anciano. También lo encontraron y lo llevaron ante el rey. Entró caminando con soltura y sin necesidad de muletas. Su vista era nítida, su oído agudo y su voz clara. El rey le mostró el grano, y el anciano abuelo lo examinó y lo giró en la mano. Hacía mucho que no veía un grano tan fino, dijo. Mordió un trozo y lo probó. Es del mismo tipo, añadió. Dime, abuelo, le pidió el rey, ¿cuándo y dónde se cultivaba este maíz? ¿Lo compraste alguna vez o lo sembraste en tus campos? Y el anciano respondió, en mis tiempos, maíz como este crecía en todas partes. En mi juventud vivía de maíz como este y alimentaba a otros con él. Era grano como este el que solíamos sembrar, recolectar y moler. El rey preguntó, dime, abuelo, ¿lo compraste en algún lugar o lo cultivaste tú mismo? El anciano sonrió. En mis tiempos, respondió, nadie pensaba en un pecado como comprar o vender pan. Y no sabíamos nada de dinero. Cada uno tenía suficiente maíz para sí. Entonces dime, abuelo, preguntó el rey, ¿dónde estaba tu campo? ¿Dónde cultivabas maíz como este? Y el abuelo respondió, mi campo era la tierra de Dios. Donde quiera que araba, allí estaba mi campo. La tierra era libre, era algo que ningún hombre llamaba suyo. El trabajo era lo único que los hombres llamaban suyo. Respóndeme a 2 preguntas más, dijo el rey. La primera es, ¿por qué la tierra producía un grano de tal magnitud entonces y ha dejado de hacerlo ahora? Y la segunda, ¿por qué tu nieto camina con 2 muletas, tu hijo con una y tú sin ninguna? Tus ojos son brillantes, tus dientes sanos y tu habla clara y agradable al oído. ¿Cómo han sucedido estas cosas? Y el anciano respondió, estas cosas son así porque los hombres han dejado de vivir de su propio trabajo y han pasado a depender del trabajo de otros. Antiguamente los hombres vivían de acuerdo con la ley de Dios. Tenían lo que era suyo y no codiciaban lo que otros producían. Soy D'Angelo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de La Semilla Milagrosa, de León Tolstoy. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aarón Medina. Edición y revisión del texto, Audible Editorial. Copyright de la producción 2023, Audible Studios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Audiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.